Yo era un conserje en el antiguo local de Freddy Fazbear's Pizza durante los años 80. Aunque mi trabajo era agotador, entre limpiar la comida que la gente tiraba y el vómito de los niños, todo terminaba valiendo la pena con tal de presenciar el espectáculo animatrónico dirigido por el amigable oso Freddy. Había aceptado trabajar una noche adicional como guardia nocturno, debido a las horas extras pagadas. Necesitaba ese dinero extra para pagar algunas deudas que me tenían al borde de la ruina. Así que, después de una larga jornada de limpieza, me encontraba solo en la oscuridad del local, rodeado de los animatrónicos en su eterno letargo. Mientras me preparaba una taza de café para mantenerme despierto, el cansancio se apoderó de mí y me quedé dormido. Cuando me desperté, sentí un sofocante calor y vi un brillo anaranjado que me cegó la vista por unos segundos. En mi estado somnoliento, me di cuenta de que el local estaba envuelto en llamas. El fuego se propagaba rápidamente, y el humo hacía que fuera difícil respirar. En un pánico desesperado, tomé el extintor más cercano y luché por apagar el fuego. Finalmente, después de una lucha agotadora, logré controlar las llamas antes de que consumieran por completo el lugar. Sin embargo, la tragedia no había terminado. Cuando la última chispa se extinguió y el humo comenzó a disiparse, me di cuenta de que Toy Freddy, el animatrónico que solía ser amigable y alegre, había quedado gravemente dañado por el fuego. Mi corazón se hundió. Sabía que mi jefe no tomaría bien la noticia de que había destruido uno de sus valiosos animatrónicos. Desesperado por arreglar mi error y evitar el despido, decidí adentrarme en una zona del local que llevaba años abandonada. Rodeada de escombros y polvo, esta área parecía haber sido olvidada por completo. Entre los restos, encontré una máscara de Freddy Fazbear. La máscara parecía en buen estado, salvo por unas marcas extrañas y oscuras que cruzaban su superficie en formas retorcidas. Me preocupé por un momento, pero mi desesperación era tal que decidí utilizarla. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? A pesar de las marcas inquietantes, no tenía muchas opciones. Debía arreglar a Toy Freddy antes de que mi jefe descubriera lo que había sucedido. Con manos temblorosas, coloqué la máscara en el rostro dañado de Toy Freddy. Toy Freddy, el animatrónico que solía ser amigable y alegre, estaba de pie frente a mí. Pero cuando la máscara se ajustó en su lugar, su mirada cambió por completo. Toy Freddy ya no se veía amigable y alegre. Tenía un aura bastante aterradora. Mirándome con esos ojos vacíos y terroríficos, me di cuenta de un detalle extraño que no había visto antes. Noté unos extraños cables rojos en la máscara, y al acercarme noté horrorizado, que eran venas y nervios reales. El miedo se apoderó de mí, y salté hacia atrás, alejándome del animatrónico. Sin pensar en las consecuencias, huí del local corriendo lo más rápido posible. No volví allí nunca más, incapaz de enfrentar la pesadilla que había desatado. A la mañana siguiente, mi jefe no me contactó. En su lugar, me enteré de que alguien había destrozado a Toy Bonnie y Toy Chica, y habían tenido que cerrar el local debido a eso. ¿Pero quién los había destruido? No había sido yo, pues yo solo había destruido a Toy Freddy. Me pregunto al día de hoy qué había pasado esa noche. Jamás pude dar explicación alguna a lo que presencié.